Y deseo que en este tiempo puedan soportarme. Deseo poder transmitir algo que en las últimas semanas el Señor ha estado tocando mucho la puerta de mi corazón. Primero, la palabra llegó a mí y definitivamente la tomo, la cojo, porque es algo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Así que en esta mañana que la palabra se haga en cada uno de nosotros. Amén. Y me permiten orar antes de empezar. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra, Señor, porque es nuestra vida, es nuestro alimento. Señor, en esta mañana permítenos poder disfrutar, deleitarnos, nutrirnos, Señor, con tu palabra. Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, quitamos toda pesadez, todo cansancio, toda dejadez, todo desánimo, toda preocupación, toda distracción, Señor. Y simplemente en este tiempo queremos sumergirnos y llévanos, Señor, a donde tú quieras. Muéstranos lo que tú desees. Pero primeramente, Señor, empezamos por nosotros, para que la palabra se haga en nosotros. Gracias, Señor. Amén. No hay, ¿no? Ya, está bien, dale. El texto con el cual quiero y deseo poder compartir esta mañana está en la epístola, en la segunda epístola que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. El texto está ubicado en el capítulo 2 y habla claramente desde el versículo 2 hasta el versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 2 al 7. Y de hecho que ese texto ya lo conocen, sobre todo los jóvenes. Es un texto que ha desarrollado mucho Víctor Rodríguez, pero vamos a leerlo juntos. Dice la palabra del Señor: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. Amén. Este versículo realmente a mí me confrontó, estuvo muy fuerte sonando en mi corazón y quise un poco definir lo que significa o lo que es un militante. Bueno, hoy día no ha podido venir Enrique y nos podría ayudar mucho. Pero un militante, para ser claros, precisos, concisos y sencillos, es una persona que se compromete activamente
viva y apasionadamente con una causa. Un militante trabaja para promover y defender sus objetivos y valores. Un militante es aquel que voluntariamente, no es obligado, voluntariamente se entrega y toma la causa como suya, la hace propia, la vive. Un militante tiene o debe tener características. Y parte de esto, un militante debe tener principalmente obediencia. Es obediente. Y la palabra nos habla en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, nos dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Un militante no pone pretextos, no pone peros, simplemente se entrega, se da con todo. Pero un militante tiene que estar preparado. Se prepara. No es que simplemente va con todo, no. Se prepara. Se va preparando. Un militante es autodisciplinado. Él mismo está en constante evaluación. Él mismo se evalúa, él mismo se examina y ve qué cosas tiene que mejorar, qué cosas le falta. Y en Primera de Corintios dice, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27, dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El militante tiene esto muy marcado. Son rasgos que debe de tener. Y un militante también tiene que ser valiente. Debe de actuar con valentía, sin temor, sin miedo, sin prejuicio. No le interesa, no le importa lo que los demás puedan decir. Y dice también en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13 y 14, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esto es lo que tiene que tener un militante. Debe ser valiente, arriesgado, sabiendo y confiando de quién depende. Un militante tiene que ser y debe tener humildad. Tiene que ser humilde. Y la semana pasada Walter nos tocaba un texto muy fuerte y poderoso que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues,
bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Un militante tiene esto de la humildad porque obedece, está entregado. Como les decía, no pone peros, no pone excusas, no dice voy a pensarlo, sino que la misión que se le encarga la ejecuta. Un militante también debe tener paciencia, tiene que ser paciencioso, porque a veces prepara estrategias. Y en Santiago nos habla la palabra, Santiago capítulo 1, versículo 4, nos dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El militante no trabaja solo. El militante es compañero, siempre está rodeado, o debe estar rodeado. Recordemos que Jesús siempre, o cuando envió la primera misión de los 70, envió de 2. Eso quiere decir de que tenemos que ser compañeros y tenemos que tener esta misma causa, ese mismo sentir de que lo que nos habla en Hebreos. Y justamente en Hebreos capítulo 10 versículos 4 nos dice, porque la Hebreos 10, 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, el militante no piensa solamente en él, sino que piensa en los demás. Y cuando el militante desea desarrollarse, no está pidiendo por él, pide por los demás. Es decir, la visión del militante es una hectárea tremenda, amplia, grande, porque así son las viñas del Señor. No solamente se centra de repente en un cuadrilátero o en un ring, no, el militante ve más allá. Sus ojos lo pone en una total expansión, porque esa es nuestra misión, esa es nuestra gran comisión, el ir y hacer discípulos. Es algo que el Señor nos encomendó, y como militantes, como discípulos, como hijos suyos, estamos prestos, dispuestos, disponibles a poder hacerlo. Un militante no se limita por nada. Por eso es que tiene valentía, no tiene miedo, no tiene prejuicios. Toma la causa y la hace suya, solo para poder agradar y para poder cumplir a nuestro comandante. ¿Quién es nuestro comandante? Jesucristo, nuestro Señor. Es Él, no hay otro, solamente Él. Y es necesario, como dice en el versículo 3, que nosotros tengamos que sufrir penalidades. Nadie dijo de que esto iba a ser fácil. Es complicado. Todos padecemos situaciones, problemas, pero ¿en dónde estamos poniendo nuestra fe? ¿En dónde? ¿En dónde estamos depositando nuestra fe? Si sabemos y creemos que nuestro Señor es el autor y consumador de todas las cosas. Pablo nos habla en Romanos, capítulo 8, versículo 18. ¿Qué nos dice Pablo? Pablo nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuánto poder tiene esta palabra en nosotros?
hay poder. En esas dificultades hay gloria para nuestro Señor. En esas penalidades que padecemos está la gloria del Señor. Se manifiesta la gloria del Señor. Y somos usados como instrumentos. Porque para eso fuimos creados. Ese es su propósito, de que el Señor se glorifique en nosotros, de que el Señor sea glorificado a través de nosotros. No el hombre, no nuestro yo, sino el Señor. De Él es la gloria, de nadie más. Y esto nos lleva a que tenemos que tener un compromiso. Y es necesario que nosotros sepamos y identifiquemos quién es nuestro enemigo. El militante tiene convicción, no tiene temor. El militante es apasionado, se entrega, tiene esa vocación, toma acción. No solamente lo habla, sino que actúa, está activo, se muestra. Y sobre todo que se prepara. No solamente se centra en él o en lo que puede hacer, sino que piensa en los demás. Cuando ora, piensa en los demás. Un militante puede estar orando por un pueblo, por una ciudad, por una nación. No solamente se centra en él. Y para esto, un militante tiene que tener una fe bien arraigada. Esta fe, su fe no mengua. Y que le es necesario que a través de esos padecimientos, situaciones, ahí es donde fortalece la fe. Ahí es donde desarrolla la fe. Ahí es donde trabaja la fe. Nuestra fe no debe menguar, sino todo lo contrario. Cada día tiene que estar creciendo, cimentándose, arraigándose en el Señor. Un militante tiene una vida de oración. Es necesario, es básico esto. A través de la oración está convencido de que depende del Señor. Y es a través de la oración, en esa intimidad, en esa relación con nuestro comandante, donde Él se comunica con nosotros y donde nosotros podemos descubrir sus órdenes. Yo desearía realmente poder ser bien sensible a la voz de Dios. Me encantaría de verdad poder desarrollar esto en mi vida, ser bien sensible. Un militante recibe las órdenes, las indicaciones, obedece, no pone peros, no pone excusas, no discute, no refuta, no pone peros, simplemente acata, porque en él hay humildad. Y la humildad, como nos decía Walter la semana pasada, la humildad nos lleva a un quebrantamiento y nos enseña mucho. Un militante tiene amor hacia los demás.
ama sin condición, sin excepción. Un militante es capaz de dar la vida por otro. Y la palabra nos dice que el vivir o morir para Cristo, ¿qué es? Vamos fuerte, es ganancia. Tenemos que tenerlo claro. Si vivimos o morimos, somos de Cristo, somos del Señor. Nuestro tiempo, nuestros bienes, todo, hasta nuestra propia vida ya fue entregada. Nosotros nos hemos despojado totalmente de esto. Y hoy tenemos una nueva vida en Cristo. Porque Cristo habita en nosotros. Porque nos ha dado a su amado Espíritu Santo para que nos pueda acompañar. Desarmados no estamos. Estamos bien armados para poder enfrentar y afrontar a este mundo de que no es prioridad para nosotros. ¿Y qué quiere decir esto de mezclarse en los negocios de la vida? En mi ignorancia, hace años atrás, yo pensaba de que esto era el no tener negocios o poner una empresa. No, definitivamente no. Esta expresión con la que nos habla Pablo nos lleva y nos muestra que nosotros no debemos involucrarnos en las actividades o que eso sea para nosotros y se convierta en una preocupación que parte del mundo. Y que esto, de tal manera, hace que nosotros perdamos de vista nuestra perspectiva, nuestra misión, en lo que debemos estar realmente enfocados. Nuestra prioridad es seguir a Cristo, ser como Él, imitarlo a Él. No de lo que la moda, no de lo que las tendencias nos puedan dar. Son en esas pequeñas cosas. Ojo, esto no quiere decir que sea pecado. No es pecado. Pero es algo que nos distrae totalmente de nuestro enfoque. Hace que perdamos el sentido total de lo que debemos aplicar a nuestra vida. Antes yo tenía muy marcado en mi vida la vanidad, porque quería andar con la mejor zapatilla, con la mejor ropa, y eso ahora yo lo veo y eso digo, eso a mí no me hace. No me hace. El que pueda tener una prenda o una ropa de marca a mí no me hace. Lo que a mí me marca y lo que debo de transmitir es un buen testimonio. Debo demostrar a Cristo. Cada día, mirémonos al espejo y digamos, ¿qué me falta? ¿Qué me falta desarrollar? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que dejar atrás? Que aún ahí lo tengo pegado como cola. Yo deseo y anhelo que ese reflejo sea Cristo, en donde esté, en mi casa, en el trabajo, en la calle, en mi familia. Se tiene que respirar, tienen que ver a Cristo.
Y estas pequeñas cosas se pueden convertir en un peligro para nosotros. Porque estas preocupaciones, estas distracciones, nos van a distraer, definitivamente. Las preocupaciones financieras, no me alcanza el dinero, ¿qué puedo hacer? No voy a llegar a fin de mes. Estas distracciones inclusive, porque son obstáculos que nosotros sin querer los colocamos y hacen que nosotros podamos perder nuestra relación con Dios. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Dejamos atrás nuestra fe. Nos olvidamos de nuestra fe. Nos olvidamos de lo que hizo el Señor por nosotros y de dónde nos sacó y a dónde nos trasladó. Esto se convierte, estos negocios de la vida se pueden convertir en ambiciones personales. No, necesito más, debo tener más. No, mis hijos no pueden estar así. ¿De quién dependemos? Tenemos un Padre rico y poderoso, que yo sé que muchos, tal vez en pandemia, hayan pasado muchas situaciones, pero están aquí, estamos aquí. ¿Quién lo hizo posible? Solo el Señor. Solo el Señor. No desamparó, no defraudó, ni va a defraudar nunca. Tenemos un Padre fiel, que nos da lo justo y necesario. No es necesario pedirle dinero a Él. No es necesario, porque ya somos ricos por tenerlo a Él. ¿Qué es lo que dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 5? Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ya no andamos en la carne, mi hermano. Tenemos al Espíritu Santo que está en nosotros, que cada día el Espíritu Santo pueda operar, pueda apartar, sacar todo aquello que al Señor no le agrada. Y aquí tenemos que tener claro algo.
que nuestra guerra, nuestras batallas, no es contra sangre ni carne. ¿Qué dice Pablo en Efesios? Efesios 6:12. Dice Pablo, y dice el Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esa es nuestra batalla. Esa es nuestra guerra. Y yo creo de que todos estamos preparados para poder luchar y enfrentar estas cosas, a poder identificar estas cosas. Como dicen, ¿no? A poner el pecho. O a veces en la misma jerga que dicen, ¿no? Sin polo y sin camisa. Así. ¿Qué más nos dice el Señor? En 2 de Corintios 2, capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El enemigo es sigiloso. El enemigo ve una puerta, una brechita, y olvídate, se mete con todo. Protege tu mente. Cúbrete los ojos. Domina tu lengua. Porque así opera Satanás. Va como león rugiente, dice. Está al acecho de querer devorar. Y para esto vino el enemigo. Para robar, para matar y para destruir. Y para que haya división. Por eso es que tan valioso es el matrimonio para el Señor. ¿Cuánto cuidado debemos de tener en el matrimonio? Valoremos, cuidemos, varones, a la esposa que el Señor nos ha dado. Y ayudémosla cada día. Mujer idónea nos ha dado el Señor. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. El matrimonio es importante, es valioso. Cuidémoslo, cuidémoslo. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No estamos desarmados. Conocemos cuáles son esas armas que el Señor nos ha dado. La palabra es parte de nuestra arma. Es nuestra espada.
Y aparte, como militantes, es aquí en la palabra donde nosotros conocemos los planes, las misiones que el Señor tiene. Si no sabemos leer esto y entenderlo, vamos a estar vulnerables y vamos a perder. Y eso que sí va, y eso va a doler y mucho. El Salmo 27. ¿Qué nos dice aquí? En el versículo del 1 al 3. Vamos a declarar esta palabra que dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya, Señor. Estamos bien respaldados. Estamos bien cubiertos. Su mano poderosa está sobre nosotros. ¿De qué entonces debemos de preocuparnos? ¿De qué entonces debemos de tener miedo? ¿De qué debemos angustiarnos? Si la palabra es clara. ¿Está claro? No necesita traductor, está claro. Es Dios. No hay otro. Es el Señor. No hay nadie más. El versículo 5 de 2 de Timoteo dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí realmente nosotros necesitamos un esfuerzo. Necesitamos esforzarnos y poder desarrollar en nosotros pasión. Tenemos que ser apasionados por esta causa. Necesitamos vivirla, sentirla en nuestra piel. Para esto necesitamos conocer las reglas. Necesitamos tener presente los principios. ¿Para qué? Para poder competir. Si no tenemos claro este manual, no vamos a poder competir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a ser descalificados. Así de sencillo. Vamos a ser descalificados, porque no tenemos claro el manual. No tenemos claro los principios. ¿Y saben cuál es lo más hermoso aquí? Que por cumplir esto hay una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Que vamos a ser coronados. ¿Se imaginan eso? Recibir ese premio.
Vamos a leer 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará, ¿quién? El Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tenemos que amar esto. Tenemos que amar realmente la venida del Señor. Que nos encuentre bien, que nos encuentre sanos, que nos encuentre santos y sin mancha, y que se cumpla esta palabra en nosotros, de recibir la corona. ¿Lo anhelamos? ¿Lo anhelamos? Amén. Claro que sí. El versículo 6 nos habla: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hay que chambear. Hay un trabajo, hay una constancia, hay una perseverancia, y para esto tenemos que estar siempre dispuestos y disponibles. Dispuestos y disponibles. Acá no hay flojera, no hay sueño, no. Un militante no tiene esto. Lo tiene claro. Lo tiene bien claro aquí en el corazón. Sabe qué es lo que tiene que hacer. Y lo primero que tenemos que hacer es sembrar. Tenemos que desarrollar esto, de poder sembrar. Un militante es práctico, no se complica la vida. Sabe que si al llevar las buenas nuevas, y si es rechazado, no lo están rechazando a él, están rechazando a Cristo, la palabra, la verdad. No tenemos por qué nosotros ofendernos o sentirnos mal. No. Sino todo lo contrario, sintámonos útil y obedientes, porque estamos haciendo lo que el Señor nos encomendó. Es nuestra misión llevar la palabra. ¿Cómo se pueden enterar los demás de lo que nosotros hemos experimentado y conocido? ¿Cómo? No podemos quedarnos callados. Esto tiene que ser libre, tiene que fluir, tiene que expandirse. No nos limitemos, no nos limitemos. Hablemos con convicción, mostremos lo que el Señor ha hecho en nosotros. Nuestro testimonio nos acompaña y nos avala el Señor. Tenemos que cultivar, desarrollar esto, para que al final haya cosecha. Y no se imaginan esa cosecha va a ser, pero riquísima, riquísima. Van a salir unos frutos tremendos. ¿Y quién es el que se agrada con eso? El Señor. Solamente Él.
Hay una parábola que realmente, bueno, mejor la leemos. Está en Mateo 13. Mateo 13, versículo del 24 al 30. Mateo capítulo 13 del 24 al 30. La parábola del trigo y la cizaña. ¿La leemos? Dice: les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Tenemos que saber convivir con la cizaña y no mezclarnos con ella, porque el Señor se puede confundir. Y es tan parecido físicamente la cizaña con el trigo que naturalmente uno se puede confundir. Pero este trigo dentro tiene un grano muy fuerte, la cizaña no. La cizaña se desperdicia fácilmente, pero el trigo no, el trigo queda. Entendamos esta parábola. ¿Es necesario que estemos en este mundo? Sí, es necesario. Pero no copiemos ni imitemos lo del mundo. Seamos naturales, porque Cristo nos hizo nueva criatura. Y deseo leer un último texto que está en Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará para vida eterna.
dónde vamos a apuntar? ¿Cegamos para la carne o cegamos para el espíritu? Para el espíritu. Y para ir culminando, el estar mezclados en los negocios de la vida, eso no implica que podamos estar ocupados. Podemos estar ocupados, pero no enredados. No nos podemos enredar. Estas cosas de la vida, estos negocios de la vida, no pueden ser para nosotros una prioridad. Sabiendo y conociendo este manual de vida que el Señor nos ha dejado. Así que recordemos algo. El que milita no se enreda. Y el que se enreda no milita. Lo repito. El que milita no se enreda. Y el que se enreda no milita. Sencillo. ¿Oramos? Señor,